Así que bien, tenemos ese cero que cada quien en la etapa de autorrevelación y de evolución que esté la va a llenar de la manera que pueda, ¿no? Con errores, aciertos, con conciencia, con inconsciencia, entre comillas, con sabiduría, con ignorancia, entre comillas, ¿no? Si leemos el Sutra del Corazón, el Prajna Paramita Sutra, vemos que por eso esto de las comillas, vemos la relatividad de lo que estoy diciendo. Pero para poder comprender, para poder comunicarnos, tengo que recurrir a esta cuestión. Así que bueno, entonces tenemos el 8, el 1 y el 0, ese 108. De acuerdo a cómo miremos este 108, nos va a dar una visión matriarcal o patriarcal. Si miramos desde arriba, es patriarcal. Pero en todas estas técnicas de Nedan lo que se trata es de elevar la tierra, ¿no? Ya lo vamos a ver con algunos ejercicios muy puntuales, ¿no? Llevar la tierra arriba, traer el cielo abajo. Y así hay cantidad. Claro que el Nedan, digamos, en un sentido puede empezar directamente por la columna, estos son primeros niveles, subir la tierra, bajar la tierra, que es con el cielo, ¿no? Ya depurada, activada. En un nivel ya avanzado el Nedan no empieza por la columna, no es por el circuito, sino que directamente entra por el palacio celestial. Pero en realidad se trata de que el palacio celestial tiene que hundirse en la tierra. Es activado para ser depurado en Xinyan, en los dos canales descendentes, para ser sublimado en los dos canales ascendentes y recién para ser almacenado, el acopio, ¿no? Y entonces vuelve a la fuente de vida, vuelve al inicio, al punto de partida, la tierra. Y recién a partir de ahí, con ese desborde de vitalidad, se produce la expansión y la trascendencia de esa expansión. El olvido del olvido, dirían los taoístas. Así que tenemos este 108 en la forma de Tai Chi y también la tenemos en el Nedan. El Nedan empieza por el 1, vamos reciclando esa energía, esa bioenergía psíquica, ese psiquismo, para llegar al Pakua, esa madre cósmica muy cercana a Tao. Y en ese Pakua, en algún momento, por lo menos simbólicamente lo estamos realizando, simbólicamente viene la trascendencia del Pakua. Y otra vez, el Pakua, ¿qué es? Y es un cero, es un círculo, es el vacío, es simbólicamente, ¿no? O sea, que este símbolo del cero en el ser humano no es tampoco un deterioro del palacio celestial y del palacio terrestre, no, es la proyección de Tao en el ser humano, con esa virtud, ¿no?, que nos da un libre albedrío. La cuestión que a partir de qué hacemos con este centro es cómo vamos a llegar y a conectar y a trascender a ese gran espacio de la existencia. Ya no es hablar de Tao, es hablar de la existencia.
hablar de la existencia ni siquiera es hablar de este universo, es hablar de muchos universos, y aún así hablar de universos ilimitados es todavía parte de la manifestación, porque esa cantidad de universos ilimitados, eternos, infinitos, están dentro de un contexto. O sea, trascender ese contexto, trascender los multiuniversos, es Tao. Y Tao está desparramado en todo, por eso en el palacio humano. O sea, en esta combinación de cielo y tierra aparece un vestigio de Tao. A través de la alquimia hacemos una conexión con ese Tao. O sea, el principio y el fin, ¿no? Principio del fin. Lo tenemos resumido en este palacio humano, que es lo que dice Lao Tse, el Tao del ser humano, es lo que le corresponde actuar y desenvolver, y ese centro, que es el centro del Tao. Toda la alquimia gira en torno a eso, ¿no? El 1, el 8, tenemos 2, el 2, el 1 y el 2, el 1 y el 8 conforman el 2 conforman el 3, o sea, a partir de esos 2 se forma el 3. Del 3, ¿cómo activamos esto? A través del 5, las 5 actividades. ¿Y a dónde vamos? A las 8 fuerzas, para trascender. Esto es el aspecto simbólico, no es el aspecto mágico, el aspecto místico, llevado al terreno de la poesía y llevado al terreno de, bueno, la inmortalidad. Hay quienes han traducido esta inmortalidad posible en el cuerpo como está, tal cual, o sea, en la forma física. Hay muchísimas interpretaciones de esto. Cada quien va a tener que encontrar la suya. Y en la medida que nos acerquemos, y vamos a comulgar en la misma sintonía. Porque, digamos, como decía, los caminos para llegar son diversos. Cada quien es el camino. Cada quien debe seguir su propio camino. Pero allí donde lleguemos, ahí llegamos todos los seres, todas las almas, todas las conciencias, todos los espíritus. Todo Yen parte de ahí y ahí vuelve. Todo lo que estoy diciendo está muy relacionado con este método del circuito psíquico espejado, conocido como el método de la realidad espejada en la polaridad contraria, a partir de lo cual se trasciende a ese ejercicio único donde las polaridades se disuelven, o bien se integran, o bien generan una nueva forma de polaridad que no es polaridad. En sintonía con los clásicos de la alquimia, ¿no? Estos grandes maestros que nos hablaban de ese estadio donde el espíritu deja de ser espíritu. Bastante escurridizo, ¿no? Pero trascendental. En la medida que avancemos ya vamos a comprender el significado de estas metáforas, ¿no? De esta mística, de esta magia. Satyen